Buenas tardes, apreciados estudiantes. Les habla el profesor José García, docente de Arte y Patrimonio, para la explicación del tema el arte prehispánico, y del cual tendremos nuestra evaluación el día lunes 14 de febrero. Cuando hacemos referencia a arte prehispánico, nos referimos al arte que existía en América mucho antes de que los españoles llegaran. Todo el arte desarrollado por los indígenas antes de la llegada y conquista de los españoles se denomina arte prehispánico, el arte que se desarrolló en todas las civilizaciones indígenas que existieron en ese momento. ¿Okay? Las expresiones materiales que, como lo dice aquí el material, que se desarrollaron en las culturas anteriores a la llegada de los españoles. Principalmente todos los estilos de artes que habían antes de que los españoles llegaran. Cuando hablamos de arte prehispánico nos referimos a todos los estilos de arte que estaban presentes antes de 1492. Su mayor característica es que tiene una función principalmente mítica, ¿okay? De mitología, de rituales, de ratificación de la sociedad originaria, ¿okay? Todo lo que tenía que ver con el cultivo de sus propias creencias y la perpetuación de ellas sin salirse de todos sus ideales, ¿ok? Culturas que comprenden el arte prehispánico. Cultura maya se estableció durante el periodo preclásico en el 2000 a.C. a 250 después de Cristo. Esa región fue llamada mucho tiempo, inclusive hoy día, como Mesoamérica, que son todos los países que tienen que ver con América Central. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etc. ¿Okay? Muchas ciudades mayas alcanzaron un mayor desarrollo como estados durante el periodo clásico, después 250 después de Cristo a 900 después de Cristo, en esos años. Y continuaron los periodos hasta la llegada de los españoles. La cultura olmeca tuvo una amplia influencia en el arte de la civilización. Esta principalmente se desarrolló en El Salvador y en algunas partes de México también. Los olmecas desarrollaron entre los 1200 a.C. Hasta el año 400 a.C. Fue una civilización muy antigua antes de la llegada de los españoles. Como les decía, también habitó en las tierras bajas del centro-sur de México, en el medio mesoamericano, ¿okay? En la mitad, digamos, entre esos países, entre esa región. Esta cultura se consideró la cultura madre de las poblaciones prehispánicas, la que da origen a las demás. Fue como la primigenia, o la que originó las demás. La cultura azteca fue una civilización precolombina de la región también de Mesoamérica entre los siglos XIV y siglo XVI después de Cristo, que se asentó en México. Los aztecas son los mexicanos, ¿ok? Esa cultura prevaleció en México desde el año 1325 hasta la llegada de los españoles. Su idioma originario era el náhuatl, ¿ok? Idioma que aún inclusive lo siguen hablando muchos mexicanos originarios. Su arte estaba al servicio del Estado, no era un arte al servicio del gobierno, supeditado por lo que el gobierno ordenaba, y para transmitir una visión del mundo, ¿okay? Reforzando su propia identidad. Estas culturas siempre tenían mucho que ver o profundizar lo autóctono, lo propio de ellos, lo originario. No eran muy fieles a cultivar esa identidad propia que los caracterizaba. Cultura tolteca se refiere a los pobladores que habitaron el centro de México precolombino y que se asentó en el centro de México. Esto va más que todo. Se situaron principalmente en el centro de México aproximadamente en el año 900 después de Cristo. El máximo desarrollo artístico de los toltecas se encuentra en el trabajo de la piedra, las esculturas. Eso era el fuerte de la cultura tolteca, el trabajo de la piedra, las esculturas, las escenas de militares, el respeto a todo lo que era la milicia, ¿okay? Que ahí impregnaba, y a las leyes, a lo estricto de las leyes militares en ese momento. Cultura zapoteca era un pueblo indígena, ¿okay? Mesoamericano, precolombino, que se desarrolló en el Valle de Oaxaca, al sur del Valle de Oaxaca, y en el istmo de Tehuantepec, en México.
Hay evidencia arqueológica en nuestros días que su cultura se remonta desde unos 2500 años. Los zapotecas también eran muy antiguos, ¿ok? Los zapotecas trabajaban también la piedra, especialmente realizaban diseños decorativos, diseños ornamentales, que abundan principalmente en la arquitectura y en los bajos relieves. La escultura de bajo relieve, las pinturas murales, era el fuerte de esta cultura zapoteca. La cultura totihuacana es una civilización precolombina también de Mesoamérica que se desarrolló en los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente, y se asentó en México en el siglo I a.C. y duró al siglo VIII. Esta cultura se caracteriza por el enorme tamaño de sus monumentos de gran tamaño, dispuestos de principios geométricos y simbolismo. La geometría era una de las ciencias más usadas por los prehispánicos para el desarrollo de sus obras. La cultura mixteca fue un pueblo también de Mesoamérica. Habitaron los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Fueron las regiones donde ellos se ubicaron en ese momento. Es también llamada la región mixteca, que floreció en el sur de ese país. Los mixtecos construyeron edificios decorados con grecas de piedra, demuestran su gran habilidad como artesanos. ¿Okay? Destacan como excelentes orfebres. La orfebrería, la artesanía y los decorados eran el fuerte, digamos, por decirlo así, de la cultura mixteca. La cultura totonaca residían en regiones costeras y montañosas en el este de México. El barro moldeado era el fuerte de ellos, era un arte muy, muy arraigado a las costumbres, ¿ok? Siéndole siempre fiel a sus costumbres dentro de su civilización. La cultura inca, en la región andina, todo lo que es el Perú, surge en el siglo XIII, se origina en la cuenca del Cusco, actual Perú, y luego se desarrolla a lo largo del Océano Pacífico y en los Andes de América del Sur. ¿Okay? Los constructores incacos esculpieron también la piedra. Fíjense que el mayor trabajo que realizaban esta cultura era con la piedra. Algunos también se perfeccionaron en decoración, artesanía, orfebrería, etcétera, etcétera. Los constructores incaicos esculpieron la piedra, sus mayores obras de arte, edificaron eternas creaciones llenas de vida y profundo respeto por el medio ambiente, ¿okay? Por el entorno natural que los rodeaba. La solidez, la sencillez, el minimalismo, la simetría eran las características más notorias de los incas, ¿okay? Mientras más sencillez, por supuesto, mejor era su arte. Esa era la premisa de ellos. Las etapas del arte prehispánico, la etapa preclásica, duró desde el siglo 1500, desde el año 1500 a.C. hasta 300 después de Cristo. Esta etapa se componía de pequeños reinados que definían diferentes culturas. Fueron desarrollados por otras culturas de forma independiente. La etapa clásica se inicia a finales del año 300 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. En esa etapa hubo un estilo más determinado y definido gracias a la formación que se obtuvo. La etapa posclásica comienza en el año 900 después de Cristo hasta el año después de Cristo. Cada una se caracteriza hasta el año 1540 después de Cristo, quise decir. Esta etapa se caracteriza por guerras, aumento de población y desarrollo técnico. Esos fueron los hechos más sobresalientes dentro de la etapa posclásica. Las disciplinas del arte prehispánico, la cerámica, el material más utilizado. De hecho, los prehispánicos eran muy expertos en esta parte de cerámica. Según los arqueólogos, ahí está mal escrito, arqueólogos, las obras más encontradas fueron realizadas en cerámica. Las que más hasta tiempo después fueron encontradas fueron las que fueron realizadas en cerámica. La litoescultura se inició con manifestaciones artísticas y culturas que hubo en esa época. El templo fue el principal centro y con él existen dos tipos o fases que son el templo viejo y el templo nuevo. ¿Okay? La disciplina de la litoescultura estuvo muy asociada a la escultura en templos. Los textiles, ¿okay? Las telas, los artistas prehispánicos creaban sofisticadas y muy originales y creativas telas, textiles, prendas de vestir. Estos efectos de creatividad y sofisticación lo daban las finuras que tenían los hilos de esos textiles.
Las características del arte prehispánico estuvo fundamentalmente influenciado por la religión. El tema religioso era un factor preponderante dentro de esta civilización, dentro de los prehispánicos. Reflejó ideas, costumbres, idiosincrasia, la identidad propia de sus regiones, de sus pueblos aborígenes. Reflejó los dioses, las divinidades y demás creencias al cual le rendían culto y era algo sagrado para ellos. El arte prehispánico fue diverso, como por ejemplo la cerámica, las esculturas, las poesías, mitos y leyendas. De todo un poquito está dentro de la diversidad de los prehispánicos. Los aztecas se ubicaron en el centro del Valle de México y se expandieron al altiplano mexicano hacia el sur de la conquista. ¿Okay? El arte azteca, también conocido como arte mexica, así se lo conocía. El arte que mayormente se conocía en México, se desarrolló en México, pero se conocía como arte mexica. Fue un estilo desarrollado durante el Imperio Azteca en la región mesoamericana durante el periodo prehispánico precolombino. Características de la pintura, escultura y arquitectura azteca. La pintura se inspiraron en la civilización tolteca, los aztecas, para la creación de pintura que realizaron en diversos objetos. El color fue fundamental en el uso de la escultura azteca, aunque lamentablemente no existía alguna que haya sobrevivido a ella. En la actualidad no se consigue ninguna obra pictórica de la pintura azteca. Sin embargo, las tonalidades usadas eran grises, rosadas, que son propios de las rocas volcánicas. ¿Okay? La escultura azteca, muchas de sus esculturas eran talladas en madera, en piedra, tamaños llegaron a ser muy grandes, muy monumentales, hasta mucha variedad según sea el caso. La arquitectura azteca, mucho se puede rescatar de la arquitectura azteca, aunque la capital actual nos haya impedido obtener una total comprensión de su completa estructura. ¿Okay? Si podemos ver esa obra que está dibujada y que está allí, era Tenochtitlán, así se llamaba la capital de México en esos tiempos, en su primera creación. Muchas de las obras arquitectónicas aztecas, así como su creación artística en general, estuvo llena de simbolismo para mantener la finalidad de venerar lo divino dentro de lo religioso. Los templos aztecas también fueron importantes. La religión de ellos era politeísta, creían en diferentes dioses. Esto quiere decir que eran múltiples los dioses que ellos adoraban. La arquitectura maya, los templos están construidos sobre pirámides con base rectangular. Construían también palacios, juegos de pelotas o escenarios para juegos de pelotas, espacio rectangular por altos muros. El material siempre fue la piedra, traída desde grandes distancias. ¿Okay? Y usaron también falsos arcos y falsa bóveda. Escultura maya. Realizaron esculturas en dos versiones, la exenta, la de bulto, y la que depende de la arquitectura, los relieves. ¿Okay? Era bastante diversa también. Los temas eran contenido religioso y mítico, lo social, el mundo que ellos conocían. La pintura maya, entre sus características, los colores en esas pinturas eran ricos en matices, no eran unicolores, sino que dentro de esos mismos colores hacían matices para que resaltaran. Se aplican con objetos con mucha naturalidad, copiando los reales de la piel en los atuendos. Las pinturas mayas mejor conservadas se encuentran en Bonampak, en medio de la selva lacandona, y en Calamoc. ¿Okay? La arquitectura inca, las construcciones de los incas eran básicamente piedras y se destacaron en el urbanismo de esas ciudades con alto sentido práctico. Para ellos lo fundamental era el sentido utilitario que tuviera la arquitectura, ¿okay? Que le fuera útil para la sociedad, destacando en el urbanismo. Las piedras eran talladas para ser colocadas en construcciones con mucha perfección y utilizaron un sistema estructural dintelado, ¿okay? Con mucha sencillez en las edificaciones para que fuese utilizado en todo el imperio. La escultura inca representaron figuras antropomorfas, es decir, humanas, y zoomorfas, animales. También fitomorfas, vegetales. En algunos casos se ven también representaciones de cerros y escalas. ¿Okay? Más que todo lo animal, lo vegetal y lo humano eran los que ellos reseñaban dentro de sus pinturas, de sus esculturas, perdón. La pintura inca, el uso de colores fue polícroma, es decir, de muchos colores. Cuando hablamos de poli nos referimos a muchos. Policromía, diversidad de muchos colores, valga la redundancia. Es decir, se emplearon más de 2 colores, como lo expliqué anteriormente. Los colores principales eran el marrón, el crema, el blanco, el anaranjado.
el amarillo y el rojo. Y las representaciones eran naturalistas y abstractas, con predominancia sobre todo lo natural y lo abstracto, era lo que ellos reflejaban en esas pinturas.